La subida extrema de los precios de todo en Cuba ha generado una inflación interanual del 40%, según las propias palabras del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, quien recientemente rindió un informe ante los parlamentarios cubanos lleno de malas noticias. La inflación no se ha podido detener. Las medidas que hemos aprobado para controlar la espiral inflacionaria del país no tienen todavía los resultados esperados. La inflación acumulada en el año está, vamos a decir el número redondo, está en 28.76, está en el entorno de un 29%. Y cuando usted compara o busca la inflación interanual, que es comparar entonces el mes de octubre del 2022 con el mes de octubre del 2021, ya comparado 12 meses, entonces eso es casi el 40%. A esto se suma que los datos oficiales cubanos, que no son confiables, pero son los que hay, apuntan a que los precios de los alimentos son los que más han sufrido el impacto de la inflación derivada de la crisis económica, donde el fracaso del ordenamiento monetario ha tenido un papel relevante. Según la última publicación del Índice de Precios al Consumidor que publica la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, en octubre de 2022 los alimentos y bebidas no alcohólicas explicaban casi el 79% de la variación mensual de toda la inflación que computa el país, y el economista Pedro Monreal alertaba en un tuit que se había producido el mayor incremento del precio de los alimentos en los últimos 15 meses. En El Toque hemos tomado los datos oficiales y hemos sacado unas cuentas que más que susto ofrecen certezas de la emergencia alimentaria que vive el país y la irresponsabilidad con la que gobierna el Partido Comunista. Mira el video hasta el final y aún si vives en Cuba, estos datos pueden serte reveladores. Por cierto, también desde El Toque queremos pedirte un favor. Estamos haciendo una investigación sobre los precios reales de los alimentos en el país, entre otros aspectos de la alimentación, y nos gustaría que nos pudieras contestar la encuesta que te compartimos en el copy de este video y que postees en los comentarios o en cualquier otra publicación o nos envíes al privado fotos de tablillas de precios en agros, tiendas, puntos de venta, restaurantes, y con ellas indícanos la fecha de la foto y el lugar. Y ahora sí, vamos a lo nuestro. A pesar de que varios economistas cubanos han advertido y apuntado constantemente la necesidad de medidas económicas más transformadoras, quienes dirigen el sistema político y económico de la isla van a sus propios tiempos y exigiendo más resistencia sin garantizar derechos básicos como el de la alimentación. Saldremos victoriosos junto y con la resistencia creativa y la heroicidad de nuestro pueblo. El presidente Díaz-Canel lo ha dicho siempre. Vamos a resistir, pero vamos a resistir con creatividad. Actuar bajo el principio de resistencia creativa a la que nos ha llamado nuestro primer secretario. Entonces nosotros tenemos que, con un pensamiento innovador, aplicando el concepto de resistencia creativa, que es resistencia e innovación. Mientras tanto, los propios datos oficiales describen al menos una parte de la realidad que es crítica y alarmante. Por ejemplo, los frijoles negros y la carne de cerdo, según la ONEI, eran los que más variaban su precio en los datos de octubre. Y si tomamos esa variación, específicamente la de la carne de cerdo, en La Habana, vemos que en septiembre registraba un precio promedio de 362 pesos la libra y un mes después su promedio se disparaba a 390, siendo el máximo precio unos 400 pesos en septiembre y 450 ya en octubre. Esto explica entonces los resultados de la economía presentados por Gil ante la impasiva e indolente mirada de los diputados. Unos diputados que no le dijeron ni pío cuando debieron pedirle hasta la renuncia a él y a todo el gobierno, y lo que hicieron, en palabras de Yusuan Palacios o del secretario de la CTC, fue echarle la culpa a revendedores y especuladores. No se alcanzan los niveles que estaban previstos en el plan de las principales producciones nacionales, fundamentalmente de producciones de alimentos, tanto en el arroz, los frijoles, las viandas, la carne, la leche, los huevos. Prácticamente no se le ha podido dar insumo a la agricultura. De 315.000 toneladas estamos en 30.200 lo que se ha podido asignar. Más de 1.700.000 jubilados con la pensión media que reciben no logran cubrir sus necesidades básicas ante el crecimiento de precios especulativos de varios productos muy necesarios, incluyendo en primer lugar la alimentación. Y hay subida de precios y habrá precios altos. Esa es la verdad.
pero hay una inflación que sobrepasa la inflación lógica y racional. Hay una inflación desmedida que tiene que ver con el enriquecimiento, que tiene que ver con la ilegalidad, que tiene que ver con el delito. Entre las producciones incumplidas que decía Gil está la carne de cerdo, la principal carne para los cubanos. Un renglón en el que apenas se cumplió el 18.6% del plan previsto para el 2022 por la planificadísima e ineficiente economía cubana, aunque el ministro decía que se sigue invirtiendo en alimentos. No paralizamos el proceso inversionista del país, no lo paralizamos. Se está invirtiendo en alimentos más de 11.000 millones de pesos, en crear nuevas capacidades, en los programas de arroz, granos, cultivos varios, avícolas, la industria pesquera, alimentaria, el programa de ganadero, entre otros. Pero a pesar de estas palabras, lo cierto es que esa inversión no está dando resultados y tampoco es suficiente. Según los datos de la ONEI, en agricultura, ganadería y silvicultura se había invertido en 2022 el 2.6% de todo el dinero dedicado a inversiones en el país, y en el acápite que incluye la construcción de hoteles, el porcentaje ascendía al 33.5% de ese dinero. Esta es una diferencia abrumadora para un turismo que apenas alcanza en noviembre de 2022 los 1.377.000 visitantes. Pero para que se entienda, si tomamos el año 2017, que fue en el que más ingresos ha dejado el país, y dividimos esos ingresos entre la cantidad de turistas de ese año, nos da que el gasto por turista en 2017 fue de $719. Asumiendo una bonanza en el turismo, tomando ese dato como referencia, nos daría que los turistas llegados a Cuba en 2022 podrían haber dejado un magro ingreso de $990.2 millones, mientras el Estado, con el dinero del pueblo, importa alimentos por un valor de $2.000 millones cada año. No se entiende que un país dedique el 50% para la inversión en turismo y le dedique solo el 4% a la agricultura y el 0,% tanto a la industria azucarera. Evidentemente ni vamos a tener agricultura ni vamos a tener azúcar. Y aclaremos algo que hemos dicho en otras ocasiones. Las sanciones norteamericanas pueden generar dificultades para el comercio internacional cubano e incidir en la falta de financiamiento para inversiones, a pesar de que el primer proveedor de carne de pollo es el propio Estados Unidos. Pero la decisión de en qué invertir el dinero disponible es del gobierno cubano, y del 33% del turismo al 2.6% de la agricultura hay un buen trecho y no depende ni de Biden ni de Trump. Para que vayamos teniendo una idea de la crisis alimentaria que vive el país, el ministro de la Agricultura informaba en la Asamblea en diciembre que las inversiones en ese sector a término de septiembre se encontraban en un nivel de ejecución del 27.8%, ni siquiera la tercera parte de lo planificado. Y las importaciones para esa inversión estaban en el 4.6% de cumplimiento. Y el plan de inversiones ejecutadas hasta septiembre, el 27%, las importaciones el 4,6%. Aquí se ve también lo relacionado con la crisis, los temas que hemos pasado con la importación y todo lo que se hablaba anteriormente en las demás presentaciones. Por su lado, las cuentas por pagar y por cobrar, que son uno de los atolladeros más grandes de la agricultura cubana, andaban por las nubes. Las cuentas por cobrar más de 11.000 millones y por pagar más de 15.000 millones. Y a los productores 36 millones y los productores a las empresas 776 millones. El ministro Idaal Pérez también hablaba de los resultados de créditos y financiamientos a productores que forman parte de las 63 medidas de 2021 que debían dar resultados, pero como dice Gil, no han sido los resultados inmediatos. También de inversión relacionados con el Banco de Fomento. Ya se ha dado financiamiento por 2.502 millones bajo las condiciones establecidas de esta banca y ha beneficiado 2.515 productores. Y una resolución muy importante, que es la 173 del 2021 de nuestro Banco Central, se ha otorgado a 44.008 proyectos que con un importe de 12.818 millones. Esto es muy importante, esto es lo que está aprobado como medida, la voluntad política, como siempre explicamos, y de gobierno de nuestra dirección, de nuestro partido, de nuestro gobierno, de atender y ayudar a los productores. Estos son créditos con bajo interés, con algunos subsidiados los intereses y con tiempos largos de amortización para enfrentar el desarrollo, como la chapea de Marabú, los desarrollos ganaderos, la compra de animal de novillo, o sea, de animales para criar, de vientre,
y también los temas de frutales, de arroz y demás. O sea, es un beneficio, un incentivo para los productores, y esto nos falta todavía un nivel de información a los productores para seguirlo avanzando, y atención integral al productor para que siga desarrollándose. Este ministro, además, dio en su discurso un dato interesante que utilizaremos como base para lo que queremos revelarte enseguida. La ficha de costo del cerdo que está dando no sobrepasa, está en los 200 pesos la libra limpia, y sin embargo eso hoy está a mucho más precio en todo el lugar. El costo de producción de una libra de cerdo, al menos oficialmente, está situado en unos 200 pesos cubanos. Este, evidentemente, no es el precio de venta que, según datos oficiales de octubre de 2022, se situaba en un mínimo de 240 pesos en la provincia de Granma y un máximo de 450 pesos en La Habana. Según los mismos datos oficiales de octubre de la ONEI, en su anexo de precios mínimos y máximos, que hemos promediado, a una persona jubilada con una pensión de 1.700 pesos, comprar 4 libras de carnes de cerdo para 15 días, 1 kilogramo de leche en polvo para el mes, 2 libras y medias de frijoles sumadas a la media libra de la cuota para 15 días, 1,5 litros de aceite para completar los 2 litros con el de la cuota para el mes, 3 libras de arroz para completar con las 7 de la bodega las 10 que necesita en el mes, y 25 huevos que con los 5 de la cuota completan el cartón. En Ciego de Ávila le costarían solo estos productos unos 3.786 pesos, o sea, más del doble de la pensión mensual que percibe y el 91% del salario medio informado oficialmente, que es de 4.142 pesos. Esta hipotética y totalmente incompleta dieta en provincias como La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Santiago de Cuba puede sobrepasar los 4.500 pesos cubanos. Y comprando solo esto, este jubilado avileño aún no ha pagado por aseo personal, ni por agua y corriente, ni compra ajo y cebollas, ni viandas, ni pollo, ni nada más. A eso podemos sumar que, por ejemplo, los 25 pesos que dice la ONEI que costaba un huevo en Ciego de Ávila en octubre, situarían el cartón de 30 huevos en unos 750 pesos. Poco más de la mitad de los 1.200 y hasta 1.500 que en realidad cuesta. Y encima, eso es asumiendo que haya huevos, porque lo cierto es que no aparecen, y si lo hacen, es de contrabando o en las tiendas virtuales que lucran con las necesidades de los cubanos en la isla y con el esfuerzo de los emigrados que deben ayudar a sus familias, rehenes de la crisis dentro del país. Pero con todo esto, el Parlamento aplaude y felicita a Díaz-Canel cuando dice que está insatisfecho con su gestión. Algo obvio para millones de cubanos, pero que el sistema del Partido Comunista no permite que estos desastres les cuesten políticamente ni a él ni a sus ministros vendedores de humo. Y se dicen cosas como estas y nadie salta ni se inmuta. Y en el sector presupuestado, sobre todo el sector de educación y sector salud, los salarios diseñados en el ordenamiento monetario, que en la actualidad están muy por debajo del costo real de la canasta de bienes y servicios, pues bueno, eso está bien complejo. Porque con este salario medio que estamos proyectando para el año que viene no se satisface. O sea, no se asegura que con ese salario se puedan satisfacer las necesidades al nivel de precios que estamos enfrentando. Y ya dije que no podemos ahora, de manera festinada, decir vamos a subir todos los salarios, porque se va a volver a reflejar en los precios. Con estos truenos, no es extraño que la sociedad cubana y el periodismo independiente vivamos vigilados por los órganos represivos del Estado, porque la situación es insostenible en la realidad, y que revelemos esa realidad tampoco conviene a los que quieren seguir gobernando impunemente. Y si me permites, recuerda que puedes apoyarnos comprando pullovers como este, o fundas de teléfonos, bolsas, sudaderas, con este diseño y otros que pronto estarán disponibles. Te dejo el link en la descripción. El economista cubano y especialista del Programa de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, Pedro Monreal, recientemente hablaba del plan de estabilización macroeconómica que anunciaba tener el gobierno cubano para 2023 y apuntaba que el problema estructural de Cuba, incluyendo la debilidad de instituciones como el mercado y la empresa nacional privada, es que no se trata solamente de lo que se produce o no se produce, sino de cómo y quiénes lo producen. El caso emblemático de necesidad urgente de cambio estructural en Cuba es el sector agropecuario. Se requiere apoyar una agricultura privada moderna. Probablemente sería el factor individual de mayor impacto positivo y duradero en la macroestabilización del país.
la recuperación del turismo no tiene el ritmo que se le está poniendo al incremento de las inversiones en el turismo. Esos son costos sumergidos, no se quiere sacrificar el costo, o sea, la inversión que ya se ha hecho, se prefiere continuar invirtiendo en eso que redireccionar esas inversiones a otros sectores, que yo recomendaría que fuera el alimentario. Pero a pesar de alertas y consejos como estos, el gobierno cubano prefiere planificar y garantizar inversiones que terminen 10 nuevos hoteles para un turismo que ni llega ni utiliza al máximo las capacidades hoteleras, que gasta menos que hace 10 años y que en últimas lo que haría sería generar divisas para seguir pagando las abultadas cifras de importación de alimentos que tiene el país. Se van a concluir 10 hoteles, las inversiones del turismo son de continuidad. Se van a concluir 10 hoteles con un total de 3.147 habitaciones. Esta estrategia económica es la que lleva al país a los dos grandes problemas que identificó Díaz-Canel frente a los diputados. Si nosotros resolvemos el problema energético y resolvemos el problema de alimentos, miren, le estamos quitando más de la mitad del gasto en divisa que hoy necesitamos para importar cosas así, Alejandro. Nosotros tenemos que gastar más de 2.000 millones importando combustible y más de 2.000 millones importando alimentos. El combustible todo no lo podemos producir aquí, pero sí podemos depender menos del uso de ese combustible, si vamos a fuentes renovables de energía. Y si producimos más alimentos, necesitamos entonces comprar menos alimentos. Frente a esta realidad, el panorama productivo de precios y de salarios cubanos es un puzzle que los que dirigen el país se han visto más que incapacitados para resolver o que expresamente lo han empeorado. Que el precio de apenas 5 productos represente el doble de la pensión de un jubilado de los más de 1.700.000 que hoy tiene Cuba no es un tema de planes a futuro, es un tema de vida o muerte en el presente. Que más de 1 millón de trabajadores no superen los 5.000 pesos, como informó el secretario de la CTC en la asamblea, es un grave problema de supervivencia para las familias que dependen de esos escasos ingresos. Responder a estos temas con pedidos de resistencia creativa y confianza ciega hacia personas que no viven estas realidades y dicen que puede ser chiste tener 3 leyes sobre alimentos y que no haya comida en el país es poco menos que bochornoso. Como se dice por ahí, el pueblo no come planes. Gracias por tu atención, síguenos en Facebook, suscríbete a YouTube y si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes regalarnos unas estrellas en Facebook o hacernos una donación a esta cuenta de PayPal para que sigamos haciendo videos como este. Chao.